Un avión militar estadounidense descendía sin control sobre el agua helada. A kilómetros de distancia, un buque soviético seguía su rutina. Nadie imaginaba que en pocos minutos esas dos historias chocarían de forma inesperada. El avión que terminó en el centro de esta historia no era un visitante ocasional de esas latitudes. El Lockheed P-3 Orion era considerado uno de los aviones de patrulla marítima más fiables de su época. Fue diseñado para misiones largas sobre el océano, para vigilar rutas estratégicas y detectar movimientos que no debían pasar desapercibidos. Sus tripulaciones pasaban muchas horas en el aire, confiando en la tecnología y en procedimientos repetidos cientos de veces. A finales de octubre de 1978, uno de estos aparatos realizaba un vuelo rutinario sobre el norte del Océano Pacífico, cerca del mar de Bering. La ruta era conocida, la tripulación tenía experiencia y el avión había sido revisado antes del despegue. Nada indicaba que aquel día sería distinto a otros. Precisamente esa rutina hacía que el riesgo pareciera lejano. Pero en esas aguas, el entorno puede cambiar sin previo aviso. El clima comenzó a empeorar más rápido de lo esperado. El viento aumentó, las nubes descendieron y la temperatura exterior recordaba que el invierno estaba cerca. En ese contexto apareció el primer fallo técnico. Uno de los motores empezó a comportarse de forma irregular. Poco después, surgieron otros problemas que complicaron la situación. Para un avión de ese tamaño, perder potencia significaba reducir drásticamente el margen de maniobra. En la cabina no hubo gritos ni confusión. Cada miembro de la tripulación sabía exactamente qué hacer. Se siguieron los procedimientos, se revisaron instrumentos, se intentó mantener el control del aparato el mayor tiempo posible. Sin embargo, la realidad era clara. El avión ya no respondía como debía y el tiempo jugaba en su contra. Debajo no había tierra, solo agua fría y una enorme extensión casi desierta. La comunicación con la base continuaba, pero incluso en el mejor de los casos, la ayuda tardaría en llegar. Los pilotos entendían que si no lograban mantener el vuelo, todo dependería de cómo se produjera el amerizaje y de lo que sucediera después. El P-3 Orion llevaba equipo de emergencia, balsas inflables y protocolos para situaciones extremas. Pero esos elementos estaban pensados como último recurso, no como parte del plan principal. A medida que el altímetro descendía y el horizonte se acercaba, la teoría dejaba paso a una decisión crítica. Una decisión que marcaría el inicio de la parte más difícil de esta historia. La decisión se tomó en cuestión de minutos. El avión ya no podía mantenerse en el aire y la única opción era intentar un amerizaje controlado. En ese punto, cada segundo contaba. Los pilotos buscaron la superficie menos agitada, redujeron velocidad y prepararon a la tripulación para el impacto. No era un procedimiento habitual, pero el entrenamiento estaba pensado precisamente para esos escenarios improbables. El contacto con el agua fue violento. La estructura del avión no estaba diseñada para soportar ese tipo de aterrizaje, y el fuselaje comenzó a dañarse casi de inmediato. El ruido, el movimiento brusco y el agua entrando por distintos puntos transformaron la cabina en un espacio caótico. Aún así, las órdenes se daban con claridad. Había que salir rápido, sin perder tiempo y sin separarse. En el exterior las condiciones eran extremas. El mar de Bering a finales de octubre no perdona errores. La temperatura del agua era tan baja que el cuerpo empezaba a perder fuerza en pocos minutos. El oleaje dificultaba cualquier movimiento y la visibilidad era limitada. Inflar las balsas, mantenerse juntos y evitar que el pánico se apoderara del grupo se volvió una tarea tan importante como respirar. Algunos miembros de la tripulación lograron subir a las balsas inflables, otros quedaron momentáneamente en el agua, ayudándose entre sí como podían. Cada gesto contaba, un chaleco bien ajustado, una mano extendida a tiempo, una orden clara repetida varias veces. En esas circunstancias, la experiencia y la disciplina marcaron la diferencia. El avión, mientras tanto, desaparecía poco a poco bajo la superficie. Con él se iba cualquier posibilidad de refugio. Ahora solo quedaban pequeñas balsas a la deriva en una inmensidad gris.
El viento empujaba sin descanso y el frío hacía más difícil concentrarse. Nadie sabía cuánto tiempo podrían resistir, ni si alguien llegaría a verlos. La espera se convirtió en la prueba más dura. Miradas constantes al horizonte, intentos de mantenerse despiertos, conversaciones breves para no perder la lucidez. Cada minuto parecía más largo que el anterior, y justo cuando la esperanza empezaba a debilitarse, algo rompió la monotonía del mar. Una silueta distante, apenas visible entre las olas, comenzó a tomar forma. Al principio nadie estaba seguro de lo que veía. Entre el oleaje y la bruma, aquella silueta podía ser una ilusión más, pero poco a poco se hizo evidente. Era un barco, no un buque militar estadounidense, ni una unidad de rescate preparada para ese escenario, sino un navío que no esperaban encontrar allí. A medida que se acercaba, algunos detalles se volvieron inconfundibles. Se trataba de un barco soviético. La sorpresa fue total. En plena Guerra Fría, con tensiones constantes y vigilancia mutua en esas mismas aguas, la ayuda llegaba del lado menos previsto. El barco pertenecía a una flota pesquera soviética que operaba en la zona. Su tripulación había recibido una señal de emergencia y decidió desviarse del rumbo sin dudarlo. Para ellos, en ese momento, no había banderas ni consignas, solo personas en peligro. La maniobra de rescate no fue sencilla. El mar seguía agitado y acercarse a las balsas sin ponerlas en riesgo requería precisión y paciencia. Los marineros soviéticos lanzaron cuerdas, redes y escaleras improvisadas. Cada movimiento se hacía con cuidado, calculando el ritmo de las olas. Desde las balsas, los aviadores estadounidenses apenas podían ayudar. El cansancio y el frío habían pasado factura. Uno a uno fueron izados a bordo. Algunos apenas podían mantenerse en pie, otros necesitaban apoyo inmediato. Los marineros los cubrieron con mantas, les ofrecieron bebidas calientes y los llevaron a espacios resguardados del viento. La comunicación verbal era limitada, pero no hacía falta demasiadas palabras. Los gestos y las acciones hablaban por sí solos. El rescate duró horas. No todos pudieron ser salvados, pero los que lo lograron sabían que su situación había cambiado por completo. Pasaron de luchar contra el mar a encontrarse a salvo en un barco extranjero, atendidos por personas que hasta ese día solo existían como una figura lejana en mapas y reportes oficiales. Mientras el barco soviético retomaba su rumbo, el contraste era evidente. En tierra, los gobiernos seguían viéndose como rivales irreconciliables. En el mar, en cambio, la realidad había sido distinta. Aquel encuentro inesperado demostraba que, incluso en los momentos más tensos de la historia reciente, las decisiones individuales podían abrir un espacio para algo diferente. Después del rescate, la historia no terminó con abrazos ni declaraciones públicas inmediatas. Al contrario, comenzó una etapa marcada por la discreción. Los aviadores estadounidenses permanecieron a bordo del barco soviético durante un tiempo limitado, el necesario para estabilizar su estado y coordinar los siguientes pasos. Todo se hacía con cautela, siguiendo protocolos estrictos y evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse de más. Las autoridades de ambos países fueron informadas rápidamente. Se iniciaron contactos diplomáticos para organizar la entrega de los supervivientes a representantes estadounidenses. No era una situación común. Militares de un país viajando bajo la custodia temporal de civiles del otro, en una zona sensible y bajo la atención silenciosa de muchos observadores. Sin embargo, el proceso avanzó sin incidentes. La prioridad era clara y compartida. Una vez en manos de su propio país, los miembros de la tripulación fueron interrogados, examinados por médicos y apartados del foco público. El incidente no se convirtió en un gran titular internacional. No encajaba bien en el relato habitual de la época, dominado por la desconfianza y la confrontación constante. Por eso, durante años, este episodio fue mencionado solo en círculos especializados o en recuerdos personales. En la Unión Soviética ocurrió algo similar. Los marineros que participaron en el rescate no recibieron reconocimiento internacional ni protagonismo mediático. Para ellos, lo sucedido formaba parte del trabajo en el mar,
donde ayudar a otros no se discute, se hace. El episodio quedó registrado en informes y memorias, pero rara vez trascendió al público general. Con el paso del tiempo, algunos de los protagonistas comenzaron a contar lo ocurrido. Sus relatos coincidían en un punto esencial. En aquel momento no pensaban en política ni en rivalidades, pensaban en el frío, en las olas, en manos que necesitaban apoyo. Esa perspectiva, sencilla y directa, contrastaba con la imagen que durante décadas se había construido desde despachos lejanos. Hoy, al revisar documentos y testimonios, este suceso adquiere un valor especial. No por cambiar el curso de la historia, sino por mostrar una cara menos visible de aquellos años. Una cara formada por decisiones humanas, tomadas lejos de los discursos oficiales, en un entorno donde la cooperación no era una consigna, sino una necesidad inmediata. Esta historia ocurrió en 1978, en uno de los mares más hostiles del planeta y durante uno de los períodos más tensos del siglo XX. No cambió tratados ni estrategias, pero dejó una huella silenciosa. Cuando todo falla y el entorno no da tregua, lo que permanece no son las consignas, sino las acciones de personas comunes enfrentadas a una situación límite.